Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 5 de enero del 2023, el primer programa de este año, así es que estamos muy contentos de hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, haciendo llegar sus comentarios, sus mensajes. En un momento más aparecerán los números en cabina para que participen con nosotros. Y bueno, el día de hoy le vamos a dar continuidad a los programas que dejamos para estas vacaciones, en los cuales pues abordamos de alguna forma lo que sucedió en el México postrevolucionario. Pero bueno, aquí están los números en cabina, el 4421-921293, también al 4421-921200 con la extensión 37120, y en un momento más está el WhatsApp, que es el 4422-49-8788. Si llegan sus mensajes, con mucho gusto les daremos lectura la siguiente semana. Pero bien, como comentaba, hemos hecho un conjunto de programas en los cuales pues hemos analizado la historia posrevolucionaria de nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa una vez que se aprueba la Constitución de 1917, en lo cual de alguna forma se hace del poder Venustiano Carranza, el cual pues de alguna forma empieza a establecer los primeros pilares para las instituciones que se van a construir precisamente en el México después de la Revolución. Una vez que pasa el periodo de Carranza, que llega Obregón al poder y Obregón también pierde el poder, llega Plutarco Elías Calles, y de hecho vamos a abordar este personaje muy interesante, ¿no? El cual va a gobernar a nuestro país de 1924 a 1928, pero aquí lo que queremos resaltar es cómo este personaje, Plutarco Elías Calles, si lo vemos, lo vamos a platicar aquí un poco, en realidad de 1910 que inicia la revolución a 1920, su participación como caudillo va a ser absolutamente mínima, y cómo a pesar de esto va a lograr colocarse, ¿no? dentro de el área política, sobre todo en el periodo de Álvaro Obregón, el cual incluso lo minimiza durante su periodo como presidente del país, y de pronto este personaje que había dibujado hace muy poco dentro de la Revolución Mexicana se va a convertir en el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Bueno, ¿quién es este Plutarco Elías Calles? Él va a nacer en 1877 en Guaymas, Sonora. Va a nacer en una familia acomodada, donde su padre pues va a ser un alcohólico, ¿no? De alguna forma él se va a sentir huérfano, se va a sentir que no tiene padres, y de ahí también va a quedar como de alguna forma sellada la forma de ser de este personaje tan interesante. Para 1894 se convierte en maestro, ¿no? Se va a dedicar a la docencia durante varios años en Sonora, y de alguna forma va a relacionar esta carrera de maestro con la de agricultor y comerciante. A inicios ya del siglo XX, en 1903, se va a empezar a dedicar al cultivo de las tierras de su padre en Santa Rosa, Sonora. Él va, digamos, de alguna forma a heredar estas tierras y se va a involucrar en la agricultura. Sin embargo, pues no es lo que él espera dedicarse durante su vida. Entonces él migra mejor a Agua Prieta, donde está gobernando precisamente
un maderista que se llama José María Maytorena. Él lo va a nombrar comisario encargado de la aduana allá en Sonora, este papel muy importante, no más político que, como pueden ver, militar. Entonces, a inicios de la Revolución Mexicana, él está ocupando un puesto público, en realidad no participó en la revuelta armada, y ya para 1913, donde se da la decena trágica, donde se desconoce a Madero como el presidente del país y Victoriano Huerta lo fusila, ¿no? Dando fin a esta primera etapa de la Revolución Mexicana, pues muchos caudillos que en un inicio habían apoyado a Francisco y Madero, pues se van a aliar para ir en contra del usurpador Huerta. Dentro del estado en el que él vivía, pues conocemos a uno de los caudillos muy importantes, que es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón se va a levantar en armas en contra de Huerta, y entonces de alguna forma aquí podríamos decir que va a tener su primer participación Calles, ¿no? Porque una vez que se da la ruptura, Maytorena va a apoyar a Villa, ya Carranza, y entonces, Maytorena apoya a Villa. En el norte del país, Maytorena era el gobernador precisamente de Sonora. Se apoyan entre Villa y Maytorena, y entonces con los que se van a tener que enfrentar, sobre todo en esta zona, es contra Carranza, contra Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que es el que estamos abordando precisamente en el tema. Para octubre de 1914, ya que se empieza este conflicto entre los diferentes caudillos durante la Revolución Mexicana, Maytorena y los villistas van a atacar la ciudad de Naco, donde precisamente tiene la responsabilidad Plutarco Elías Calles de defender. Y la va a defender de forma interesante, la va a resistir el ataque durante 3 meses, y finalmente Plutarco Elías Calles va a ganar. Esta podría nombrarse como la hazaña más importante de Plutarco Elías Calles durante la Revolución Mexicana. Sin embargo, a partir de esta victoria en la ciudad de Naco, Sonora, pues él va a ganar bastante renombre, y lo van incluso se va a ganar el puesto como gobernador en 1915 en Sonora, y lo van a nombrar también comandante militar. Como gobernador, él va a impulsar varias políticas interesantes. La primera, y como comentamos, pues él ya teniendo un antecedente con el alcohol familiar, incluso él fue alcohólico también durante un tiempo. Sin embargo, a finales del siglo XX, él va a dejar el alcohol. Entonces, durante su gobierno, una de las cosas que va a impulsar es que se prohíba la venta alcohólica. Va a impulsar mucho lo que es la justicia. Hay que recordar que en ese entonces pues está ya en movimiento la Revolución Mexicana, y gran parte de la población se había levantado en armas precisamente por la falta de justicia en los estados. Entonces, esta va a ser parte de las prácticas de su gobierno en Sonora precisamente. Y por último, va a tomar varias medidas para reactivar la economía. Se da cuenta que, pues bueno, para llevar justicia no es nada más castigar a los opresores del pueblo, sino que deben de haber las condiciones económicas para que prospere, pues que haya recursos y que haya pues beneficios para la población. Otra cosa que va a hacer durante su periodo de gobierno es impulsar una escuela para huérfanos, ¿no? También recordando su infancia, esta sensación que le dejó su papá alcohólico, el cual pues no se hacía responsable de su familia, pues él, tratando de evitar
que se repitiera esta condición para los diferentes niños huérfanos sonorenses, él va a impulsar estas escuelas. Y por último, algo que va a caracterizar más adelante su presidencia, que es expulsar al clero, ¿no? Empieza de alguna forma, pues, estas restricciones en contra de la religión católica, la cual de alguna forma va a dar inicio a lo que más adelante vamos a conocer como la Guerra Cristera, ¿no? Este levantamiento popular de católicos en contra, pues, de las políticas anticlericales que precisamente impulsaban este tipo de gobiernos postrevolucionarios, sobre todo entendiendo el de Plutarco Elías Calles. Pasa su periodo de gobierno, estamos llegando a 1920, cuando se da a un evento conocido como la Revolución de Agua Prieta, donde precisamente Carranza, ¿no? Se acababa su periodo de gobierno ya presidencial, Carranza estaba viendo la forma de terminar con los gobiernos militares. ¿Por qué? Porque desde que se había dado, antes de la Revolución Mexicana incluso, pues estamos hablando de Porfirio Díaz, que había sido militar, incluso el levantamiento popular de la revolución, pues lo que hizo fue permitir a muchos caudillos que, si bien no habían tenido una preparación militar escolar, pues sí habían contado con el apoyo popular y habían tomado las armas y la experiencia a través de esta revolución. Y entonces, pues habían estado teniendo precisamente gobiernos presidenciales que habían estado, pues, tomados precisamente por estos caudillos. Y entonces Carranza, tratando de cambiar las cosas, tratando de evitar que precisamente se diera esta continuidad de caudillo tras caudillo y los pleitos entre caudillos, intenta establecer un gobierno civil, no militar. Y para esto propone como presidente precisamente Ignacio Bonilla, un civil, el cual pues se tiene que confrontar precisamente con esta revolución de Agua Prieta, donde dos sonorenses, que ya comentamos en algún momento, que es Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, se van a levantar pues en contra de la decisión de Carranza. Finalmente Carranza lo que va a intentar hacer, a pesar de que todavía no termina su poder y su gobierno, y apenas estaba en miras de dejarlas en civil, pues va a intentar hacer lo que ya había hecho anteriormente, que es llevar a su gobierno a Veracruz, ¿no? Hay que recordar que esto lo había hecho también en una etapa anterior en contra de los grupos, sobre todo villistas y zapatistas, los cuales pues no estaban de acuerdo con su convención. Entonces trata de repetir, de huir hacia Veracruz, llevar su gobierno a Veracruz para terminar allá. Sí, perdón. Sin embargo, antes de que llegara al estado de Veracruz, en Puebla, va a ser asesinado Carranza. Una vez que este caudillo importante está fuera del escenario político, pues Álvaro Obregón va a ser el principal ponente, y entonces él va a acabar llegando a la presidencia precisamente de 1920 a 1924. ¿Qué va a pasar una vez que termina el periodo de Álvaro Obregón? Esto, si quieren ahondar un poquito más, pueden buscar nuestros programas anteriores, precisamente el programa de Álvaro Obregón, pero este personaje lo que va a buscar es reelegirse, y entonces esta cuestión de la reelección pues no gusta, y de pronto es asesinado. Este asesinato, de alguna forma, se entiende que pudo haber sido el impulsor precisamente Plutarco Elías Calles, pero es difícil de saber, sobre todo porque durante el periodo de Álvaro Obregón, él había venido eliminando precisamente a los principales caudillos de la Revolución Mexicana. No estamos hablando
ni de Zapata, ni de Villa, sino que estamos hablando de un grupo de generales que no, digamos, tienen estos títulos dorados en la historia de México, pero que habían estado participando y que aún contaban con respaldo por parte del pueblo. Y entonces, ante esta situación, pues Calles, una vez que es asesinado precisamente Álvaro Obregón, va a llegar al poder. ¿Cómo fue que tuvo la fuerza política para llegar una persona que, si realmente lo analizamos, pues no figuró durante el periodo de esa década de la Revolución Mexicana, ¿no? De 1910 a 1920. Y la cuestión es que precisamente durante el periodo de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles demostró pues no ser un caudillo, pero ser un excelente político. Y entonces, como político, lo que buscó fue ir estableciendo alianzas. Y entre una de las alianzas más importantes fue contar con el apoyo del primer sindicato de nuestro país, el primer sindicato que surge después de la Revolución, que es la CROM, y a este respaldo, ¿no? Que de alguna forma, a través de sus cualidades más políticas que militares, pues va generando una red de apoyo que poco a poco le va dando la posibilidad de acceder al gobierno. Y tan fue un buen político que, como lo comentamos, ya para 1924 él va a llegar al poder, va a tener un periodo de 4 años. Entre las cosas más importantes que hace va a tratar de extender esta red de comunicación entre el país, hace la vía férrea de Sonora a Guadalajara, va a permitir que haya la carretera de México-Puebla, México, híjole, ahorita no me acuerdo, pero del centro de la ciudad se extienden varias carreteras pues a los estados que están alrededor, y de alguna forma trata de replicar precisamente lo que había hecho como gobernador de Sonora a nivel nacional. Y bueno, una de las cosas que tuvo mayor peso fue su política anticlerical, ¿no? Lo cual de alguna forma permitió que se diera un gran levantamiento popular, sobre todo en lo que es el Bajío y el sur del Bajío, Michoacán, por mencionar algunos estados donde el pueblo se sintió pues afectado de su fe, de su religión, y entonces se levantaron en contra de las políticas que precisamente estaban impulsando, ¿no? Además, Plutarco Elías Calles le empieza a dar precisamente mayor peso a la educación, empieza a tratar de que pues el analfabetismo, que era sumamente alto en nuestro país, perdón, se fuera reduciendo, y esto de alguna forma también se ve vinculada a la cuestión educativa con la cuestión anticlerical, y esto implica que también gran parte del movimiento de cristeros pues se vaya en contra del movimiento de maestros que estaba tratando de llevar educación a todos los rincones de nuestro país. Entonces de ahí de alguna forma empiezan a darse ciertas diferencias y ciertas problemáticas en el gobierno de Plutarco Elías Calles. ¿Qué va a pasar? Que bueno, Plutarco Elías Calles, teniendo los antecedentes de lo que le había pasado sobre todo a Álvaro Obregón por tratar de reelegirse, ¿no? Ya se había demostrado que estas palabras, precisamente con las que inicia la Revolución Mexicana de Francisco y Madero, de sufragio efectivo, no reelección, tenían siguiendo mucho peso, y que iba a ser muy difícil pues tratar de modificar esta ley que además de ser una ley pues ya tenía un peso social, ¿no? Todo lo que había implicado estas reelecciones continuas durante el porfiriato, y lo que había desencadenado, pues entonces era como complicado tratar de sostener esta idea. Entonces lo que va a hacer Plutarco Elías Calles es lo que se conoce como el maximato, ¿no? Ahí va a dejar el poder precisamente en el 28, va
a llegar Portes Gil, luego llega otro presidente que ahorita no recuerdo nada más que su apodo, que era el Nopalito, y bueno, van a haber 3 periodos de presidentes, los cuales van a estar de alguna forma regidos precisamente por este jefe máximo, como se le conoció a Plutarco Elías Calles, que extendió de alguna forma su orden y su imposición política durante 3 periodos más, ¿no? De ahí de que el jefe máximo se le conoce precisamente así a ese periodo como el maximato. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar precisamente el maximato? Él va a tratar de extender su control por un 4.º periodo, precisamente apoyando a un personaje que pues había aprendido de él, que había pues crecido cobijado precisamente bajo su autoridad, que era el general Lázaro Cárdenas, el cual pues en un principio parece que va a someterse precisamente a el control de Plutarco Elías Calles, pero una vez que llega al poder, muy pronto en 1936, Lázaro Cárdenas va a decir, ok, te tengo mucho respeto, pero quiero hacer mi gobierno de forma libre, con mis propias ideas, y entonces incluso Plutarco Elías Calles va a salir exiliado del país. Entonces, como podemos ver, pues es una historia bastante interesante, la historia de los caudillos. Se podría decir que es el último caudillo importante, el jefe máximo Plutarco Elías Calles. A partir de ahí, pues va a continuar un par de generales, el general Lázaro Cárdenas y después el general Ávila Camacho. Y después de esto ya va a haber un cambio radical en las presidencias, aunque aquí hay que decir que a pesar de que hubieron muchos gobiernos de generales y de militares, pues no se puede hablar de un militarismo como tal. ¿Por qué? Porque todos estos personajes no fueron formados en escuelas militares, sino que más bien fueron formados en las armas, en el levantamiento, en la lucha, se forjaron a través de las ideas de los grandes luchadores sociales de esa época, y esto pues le da un tinte completamente diferente a lo que sucedió en países de América Latina, donde los generales gobernaron, pero gobernaron a través de golpes de Estado que destruyeron las instituciones. Al contrario, lo que sucedió en nuestro país es que estos militares van a construir las instituciones que van a regir a nuestro país a lo largo del siglo XX. Pero bueno, iremos abordando este tema en los siguientes programas. Espero que les haya gustado mucho este conjunto de programas donde estuvimos abordando este tema que a veces es poco estudiado, sobre todo porque se centran los grandes estudios en la Revolución Mexicana y a veces descuidamos qué sucedió una vez que termina la Revolución Mexicana. Pero bueno, queremos invitarlos a que nos escuchen, nos vean el próximo jueves y recordarles que pueden ver las repeticiones de nuestros programas en YouTube como Foro 89.5. Muy bien, nos vemos y nos escuchamos el próximo programa. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia